Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. En ese tiempo, Jesús pasó por los sembrados en sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Al verlo, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el sábado». Y él les dijo: «¿No habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la presencia, cosa que no les es lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Tampoco habéis leído en la ley que en el sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y quedan sin culpa. Pero os digo que mayor que el templo es uno el que está aquí. Si hubieras conocido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no habrías condenado a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Estamos en Mateo, en el capítulo 12 ya, desde el verso 1 al verso 8. Este va a ser el pasaje para que consideremos en el día de hoy discípulos criticados por prácticas religiosas. Controles, Marcia Córdoba, mi nombre es Rubén Herrera y durante el recorrido de esta hora hacemos los originales bíblicos y usted. Por su paz siempre está ahí. Pertenezco a él, mi camino largo es. Estar con él, estar con él hasta partir. Estar con él hasta partir. Mas Cristo viene a mí. Estoy completa en él, mi todo es él. Puedo oír su voz, escuchar su voz. Mis ojos él abrió, es clara la razón. Estaré con él, estar con él por siempre.
Cristo viene a mí. Pertenezco a él, mi camino largo. Estar con él hasta partir. Estar con él, siempre, por siempre. Estar con él. En ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Al verlo, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día sábado. Entramos en este capítulo 12 y estamos dentro de una oposición creciente en el ministerio del Señor Jesucristo. Siempre en la obra espiritual va a haber una creciente y fuerte oposición de la religiosidad. El espíritu del religioso tiende a sostener y a mantener ritos y tradiciones aun cuando no los entienda. El espiritual juzga todas las cosas y en este juicio, que no es un juicio para condenar o para decir si una cosa está bien o no, en este juicio aprecia el significado de lo que se hace y se logra percibir, más allá del hecho mismo, la intención del hecho, el propósito del hecho y el sentido del hecho. Y esta es la gran diferencia y la gran oposición que va a tener el Señor Jesucristo frente a los fariseos. Fariseos llenos de costumbre, llenos de leyes, llenos de rudimentos, llenos de cuestiones que rozaban el respeto a los mayores, y no estaba mal este respeto, pero adquiría tanto valor la opinión de los ancianos como la ley misma, y allí es donde convergía en un error. Ahora, esta oposición farisea está creciendo a partir de que no puede interpretar la obra completa del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que aparece este hombre en la escena? ¿Cómo es que viene de parte de Dios? ¿Cómo es que hay cosas que no sigue si por orden, rito y ceremonia se han seguido toda la vida? ¿Cómo es que alguien puede presumir ser enviado de Dios y a su juicio y a su interpretación oponerse o ir en contra de muchas de las prácticas que tenía la propia ley? Y es entonces cuando está creciendo esta oposición. Los discípulos con el Señor venían caminando en días de reposo. Creemos que estamos hablando de un viernes, luego de las 6 de la tarde, que es cuando comienza el día de reposo. Y ellos están ya culminando la jornada. Están a punto de entrar en la cena o a punto de tomar una cena, y en este tiempo los encuentra en camino. De esto vamos a hablar en el próximo bloque, porque vamos a entrar dentro del terreno o en el contexto de el tomar espigas y de comer mientras están caminando a la casa donde van a ser hospedados. Y también vamos a hablar un poquito acerca de la secta farisea, que debemos recuperar algunos criterios y compenetrarnos acerca de su pensamiento para poder entender su oposición. Nuestra pausa, vamos a la música, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
toda nación, coronado en majestad. De tu reino no habrá fin. Tuya es la potestad. Hoy me postro ante ti. Te adoro una vez más. Por tu sangre carmesí, sé que me aceptarás. Te daré toda gloria, oh Rey. Por siempre. Levanta tus manos al Señor. Rey de toda nación, coronado en majestad. Coronado en majestad, de tu reino no habrá fin, de tu reino no habrá fin. Tuya es la potestad. Hoy me postro ante ti, te adoro una vez más. Por tu sangre carmesí, sé que me aceptarás. Él te acepta en esta noche. Levanta tu voz y díselo a Él. Te daré. Te toda gloria, oh Rey. Te exaltaré por siempre. Te daré toda gloria, toda gloria. Levanta tus manos y dale al Señor. Vamos a darle al Rey de Reyes toda honra y toda gloria. En ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado. Los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Al verlo, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Él les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, cosa que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿Tampoco habéis leído en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y quedan sin culpa? Pero os digo que mayor que el templo es uno que está aquí. Si hubieras conocido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habrías condenado a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Nos vamos a detener por un momentito para hablar acerca del contexto o la realidad
en la que se desarrolla esta escena. El Señor y los discípulos están andando por el camino. Si nos podemos imaginar esto, el camino a ambos lados está rodeado de sembradíos. La costumbre judía para un campo no es levantar toda la siembra o toda la cosecha. Por ley, deberían dejar a orillas de los caminos o a orillas del alambrado, es lo que sería para nosotros hoy lo que limitaba el campo, pequeños manojos de granos o una cosecha sin tocar, ya fuera esta cebada, trigo o alguna hortaliza o frutos. El caminante, quien transitaba por allí, ya sea porque fuera pobre o porque va de camino, tendría toda la libertad para poder tomar y que esto no se constituya en un delito o en un robo, o alcanzar a estirar su mano con culpa. Esto lo hacían para proteger al huérfano, para proteger a la viuda, para que no exista pobres, hambrientos o necesitados en la tierra de Israel. Esto lo hacían también para ofrecer al caminante y al extranjero la posibilidad de la generosidad en cuanto a el alimento. Nadie habría en Israel con hambre. Usted caminaría por los caminos y tomaría con libertad del trigo, de la cebada, de algún fruto, de alguna hortaliza. Los discípulos y el Señor están caminando y estiraron la mano para tomar y arrancar algunas espigas y comenzar a comer de ellas hasta tanto llegarían a un lugar donde reposarían y tomarían los alimentos en la casa donde los recibían. Esta es la situación, en principio y en contexto, para no criticar o objetar algo a los discípulos que están estirando la mano y están tomando. La crítica no era por una cuestión de tomar el fruto, sino en qué momento lo estaban haciendo. El sábado había comenzado a las 6 de la tarde del día viernes, y por la premura y por el hambre de los discípulos, creemos que han tenido ya toda una jornada, un día de trabajo, y el hambre no esperó y entonces alcanzaron a tomar trigo o espigas y granos para empezar a comer en el entretanto. Es decir, iban con un aperitivo. Todavía no se trata de una cena, simplemente es algo para ir. En el entretanto viene el reposo, en el entretanto viene la cena, en el entretanto llegan a una casa para comer. Los fariseos criticaron esta actitud, lo que suponemos que venían con el contingente, venían junto con el Señor o no le perdían pisadas para encontrarlo en alguna actitud de juicio y de crítica. Es allí donde la escena se presenta y es allí donde hay una fuerte oposición. No sabemos si hay espías que están viendo la conducta permanente del Señor Jesucristo y de los discípulos, o son los mismos maestros de la ley o los mismos fariseos que criticaron esta actitud, o al encontrarse con el Señor vieron esto, pero el asunto es que fueron criticados por comer en día de reposo. Espíritu de amor, espíritu de verdad, te invito a mi corazón, transforma mi interior, quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú.
haz lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti. Vive en mí, vive en mí. Dame más de tu amor. Vive en mí, vive en mí. Que tu luz brille en mí. Guíame con tu voz, el latir de tu corazón. Quiero encontrarte hoy. Ayúdame por favor. Quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí. Quiero regresar a ti. Vive en mí, vive en mí. Dame más de tu amor. Vive en mí, vive en mí. Que tu luz brille en mí. Dame más de tu amor. Vive en mí, vive en mí. Que tu luz brille en mí. Vive en mí, vive en mí. Dame más de tu amor. Vive en mí, vive en mí. Que tu luz brille en mí. En ese tiempo Jesús pasó por los sembrados en sábado. Los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y al ver los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el sábado. Estamos en Mateo, en el capítulo 12. Nuestra lectura va hasta el versículo 8, desde el 1 al 8, y estamos viendo esta oposición creciente por parte de líderes religiosos llamados los fariseos. La oposición se vuelve cada vez más maliciosa y más violenta. Los fariseos deciden, dice en el versículo 14, destruirle, pues sentían que Jesús era una amenaza a su autoridad y a su sistema religioso. Bueno, hemos estado hablando hasta aquí acerca de esta oposición y cómo el espíritu religioso, todo metódico, todo rutinario, ritualista, exterior, se va a enfrentar a una religión interna y del corazón que mantiene una relación con Dios, y era lo que el Señor estaba trayendo. ¿Cómo entender a un hombre que venía a modificar, a cambiar, o por lo menos, si no había cambio, venía a tratar otro tipo de cuestión que los incomodaba, como cuestiones del corazón? Se habían acostumbrado tanto a mantener una religión de hombres y para los hombres, que les era difícil poder congeniar con esta nueva, entre comillas, religión, que los invitaba a mantener una relación personal con Dios. Sin duda, la religión se pone muy mal cuando hay cambios que invitan a los hombres a mirarse para adentro, más que mostrar una piedad para afuera. Jesús estaba insistiendo con un sistema de religión interior
en el cual lo más importante era mantener una correcta relación con el Señor. Esta relación correcta con Dios se expresaba en una relación correcta también con los semejantes, pero indudablemente había una fuerte insistencia en mantener algo interno y del corazón primero, que luego iba a manifestarse con los demás hacia afuera. Mateo nos va a presentar a los fariseos de una manera muy directa. Este es un sistema religioso opositor muy fuerte del Señor Jesucristo. ¿Y quiénes eran los fariseos? Ahí hablamos un poquito acerca de ellos. Los fariseos se conocen mayormente por ser aquellos que se aferraban a una estricta interpretación de la ley. O más que estricta interpretación, podríamos decir que ellos eran estrictos en cuanto, o rigurosos en cuanto a la práctica de la ley, sin pensar lo que la ley proponía. También eran estrictos en cuanto a las adiciones de la misma ley, es decir, aquellas cosas que se habían sumado en el tiempo y en los ancianos y que habían sido agregados a la ley del Pentateuco. En el día del Nuevo Testamento, los fariseos formaban parte de un grupo muy numeroso, o como la secta más numerosa, y era una secta religiosa y política a la vez. El judío Josefo, en su libro Antigüedades, un historiador del primer siglo, dice que en el tiempo de Herodes era una secta que componía más de 6.000 seguidores. Es decir, era una de las sectas más grandes o mayoritarias en el tiempo de Jesús. Generalmente se cree que el partido formal de los fariseos empezó durante el periodo macabeo. Sus antecedentes, sin embargo, van hasta los días de Nehemías, cuando los judíos regresaron de la cautividad. Entre los que regresaron estaba un grupo llamado Hasidín, o traducido como los piadosos, o los leales a Yahweh. Se los llamó así por su devoción excepcional a la ley y a las tradiciones en Israel. Son los que quedaron del remanente, pero no del remanente necesariamente piadoso, sino del remanente religioso y fanático. Durante el periodo de los griegos, cuando los judíos se acogieron a las costumbres y a la cultura griega, ellos fueron los que llegaron a hacer la diferencia. Se mostraron entonces en este Hasidín como una clase distinta entre la sociedad. El Hasidín, debido a su interés en preservar las leyes y las tradiciones de los padres o las tradiciones de los ancianos, apoyó a los macabeos en el esfuerzo de librarse de este gobierno griego. Pero cuando los asmoneos unieron las fuerzas al gobierno civil con las del sumo sacerdote, el Hasidín se dividió en dos grupos. Uno que estaban disgustados con la política y se separaron aún más de la vida pública y esperaron entonces una intervención escatológica de parte de Dios y se preparaban para recibir al Mesías. Y hubo otra que se cree que era un grupo mucho más político y más liviano en cuanto a las prácticas, que de a poco fue dejando tanta tradición y se fue ajustando al modelo político. Se cree que los que fueron mucho más rigurosos vinieron a conformar el grupo que
terminaría siendo los esenios, un grupo mucho más apartado de lo que lo habían hecho en el principio. Y este grupo, los esenios, se transformaron en personas ascetas, retraídas y fuera de la sociedad. Este es el grupo de los fariseos que encontró el Señor. Un grupo llamado esenios y un grupo mucho más tradicional y político, conocido como los propiamente fariseos. En nuestra pausa vamos a volver a hablar un poquito más acerca de ellos, de sus doctrinas, de lo que ellos creían, que no estaban tan lejos de la verdad, pero que su error fue tomar la forma y no la esencia. Pausa, ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Él no es como yo. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, la creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación.
sublime y es eterno. Estamos en los originales bíblicos y estamos hablando de Mateo, el capítulo 12, desde el verso 1 al verso 8. La oposición de los fariseos está creciendo para el ministerio del Señor. Los han seguido todo ese día y los encontraron que los discípulos estaban de camino estirando su mano y comiendo de los sembradíos al costado, a la orilla del mismo. Era día de reposo y este fue el reproche o la excusa para empezar a enjuiciar y acusar la actitud de los discípulos para con el Señor Jesucristo. Estaban comiendo en día sábado y este era el grave problema. Y hemos estado considerando los fariseos. Dijimos que algunos remiten su origen desde Nehemías, desde ese tiempo, y se los conoció como el Hasidim, que sería traducido como los piadosos o los leales a Yahweh. Con el tiempo fueron dividiéndose frente al imperio griego y algún grupo mucho más estricto se separó para convertirse en los llamados esenios o los separados. El término fariseo significan los separados. Otro grupo sería un poquito más tolerante y se acomodaría más al sistema político y religioso. Al tiempo del Señor, fariseos eran religiosos estrictos, pero no tan desvinculados de la vida política, era más bien una secta religiosa y política. ¿Qué creían los fariseos? Los fariseos eran, por supuesto, muy patriotas y eran también muy conservadores, pero no eran tan cerrados como los saduceos. En lo religioso eran muy fervientes y dogmáticos. La confrontación que van a tener con el Señor tiene que ver con esto. No dejaban pasar en el que presumía ser judío alguna actitud, sino que la juzgaban a partir de la ley, pero también a partir de sus más de 2000 leyes adicionales que habían surgido de la tradición de los ancianos. Ellos creían que la ley se encontraba no solamente en el Pentateuco, sino también en la ley oral de los judíos. Ellos creían doctrinalmente en que Dios proveía, es decir, en la divina providencia. Ellos creían en la vida futura, es decir, en la vida después de la muerte, en la eternidad del alma y del corazón de los seres humanos. Ellos creían en la resurrección de los muertos y en la existencia de los ángeles y de los espíritus. En este terreno no había muchos puntos de diferencia en cuanto a las creencias de los discípulos del Señor Jesucristo. Pero sí en su manera de tomar la religión, y allí había la gran diferencia. Su religión era muy externa, y la religión que proponía el Señor, era una religión interna y del corazón. Su gran énfasis estaba en los agregados a la ley, y esto es lo que le causaba conflicto con el Señor, como así también la práctica de la ley no se ajustaba a lo que el Señor proponía. Fueron a enfrentar un serio problema con el día de reposo. Y de esto vamos a hablar en nuestro prácticamente último bloque, luego de esta pausa. ¿Por qué el día de reposo había sido violado según los fariseos y por qué no según el Señor? Vamos a esta pausa, ya regresamos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Vengo buscándote día
día tras día, noche tras noche, por favor, te pido, contéstame. Quiero saber si me escuchas y sigues cuidándome, a pesar de mis faltas, perdonándome. Necesito hablarte, hoy vengo a entregarte mi corazón, mi alma y todo lo que soy. Todo mi amor, esta canción, mi voz y todo lo que puedo dar es tuyo ya. Sé que te fallé una y mil veces, no pude cumplir lo que prometí. Por eso estoy aquí. Quiero saber si me escuchas y sigues cuidándome, a pesar de mis faltas, perdonándome. Necesito hablarte, hoy vengo a entregarte mi corazón, mi alma y todo lo que soy. Todo mi amor, esta canción, mi voz y todo lo que puedo dar es tuyo ya, es tuyo ya. Mi corazón, mi alma y todo lo que soy, y todo mi amor, esta canción, mi voz y todo lo que puedo dar es tuyo ya. Sé que fue mío el error, me alejé tanto de ti que no puedo oír tu voz. Y por eso estoy aquí. Necesito que escuches lo que tengo que decir en mi corazón. Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el sábado. Y él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? El Señor va a dar 4 excusas o justificaciones por lo cual los discípulos están, entre comillas, violando el día de reposo. Hay en el Antiguo Testamento cerca de 34 cosas prohibidas que no podían realizarse como trabajos en el día del reposo. Entre esos 2 trabajos prohibidos estaba el arrancar las espigas y la de frotarla para sacar la cáscara del trigo. Y allí es donde se detuvieron los fariseos. El Señor va a utilizar 4 maneras de defender a los discípulos. En primer lugar, va a apelar a los escritos inspirados. Una historia en la cual la necesidad humana justificó la excepción de la ley. Y le va a decir, ustedes recuerdan bien, David tuvo hambre y también los que iban con él, y comieron de los panes de la proposición, panes que solamente los sacerdotes pueden comer. La primera cosa que dijo el Señor es que la necesidad humana siempre va a justificar la excepción a la regla o a la ley. Y hay un antecedente. La segunda manera en que el Señor va a defender a los discípulos es con una excepción en la ley del sábado, porque los sacerdotes que estaban para predicar acerca del sábado y predicar de que no deberían trabajar en el día sábado,
Sin embargo, ellos violan el sábado realizando trabajos prohibidos para los demás, pero permitidos para ellos, como el de ofrecer los sacrificios en el altar y servir en el templo en días de reposo. Es decir, había trabajos en el día de reposo y estaban hechos nada más ni nada menos que por siervos de Dios, hombres que estaban sirviendo la ley y que eran predicadores de la ley. La tercera defensa que el Señor hizo fue acerca de Jesús. Menciona la misericordia por encima del sacrificio. Y esto trajo en Oseas la referencia que el Señor da en Oseas, el capítulo 6 y versículo 6. ¿No habéis oído que la Escritura dice, misericordia quiero y no sacrificio? Es decir, la religión piadosa iba a tomar de misericordia para aplicar en el necesitado y no debería oponerse a un acto de misericordia. Debía brindar misericordia por encima de hacer pasar hambre o necesidad a un hambriento. Si los fariseos tenían una buena religión, la religión debía ofrecer misericordia y no legalismo y ritualismo. Por último, el Señor apela a su propia autoridad y Él dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Aunque Jesús no se declara el Mesías, el Hijo del Hombre, quizás para no provocar aún más a los fariseos, de todos modos afirma su deidad implícitamente. Siendo así, siendo Él el Señor del día de reposo, tiene el derecho de determinar lo que es lícito en ese día y tiene derecho de inspirar a sus discípulos a practicar el primer día de la semana como del Señor en vez del séptimo. Es decir, tiene la autoridad de cambiar el día si así lo quisiera. Hasta aquí llegamos con los originales. Vamos a seguir mañana con este tema del día del reposo que es sumamente interesante. Vamos a tratar de comprender un poquito también a los fariseos, pero vamos a ver cómo el Señor lidia con esta oposición religiosa, que es algo que normalmente le pasa a todos los hombres espirituales. Siempre va a haber la crítica frente a un hecho espiritual porque el religioso se aferra a la forma y no a la esencia. Controles, Marcia Córdoba, mi nombre, Rubén Herrera. Muchas gracias. Dios mediante, mañana nos encontramos a esta misma hora por esta misma emisora. Sobre todo su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso
esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, Jesús el Mesías. Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo es Jesús, Jesús el Mesías, sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo es Jesús el Mesías, sobre todo Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.